Agradecemos la presencia de don Omar Rivera. Él es el secretario general del Foro Nacional de Convergencia, FONAC. Como los chavos. Percy. Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Aquí estamos, mira. ¿Cómo va todo? Pues cuidándonos. Cuidándonos con esto del COVID-19, ¿verdad? Porque yo veo de que la gente anda confiada, se está vacunando a las personas, pero hay que seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Hay cuatro. ¿Hay cuatro? Cuatro variantes. Cuatro variantes, sí. O sea que aunque usted tenga la vacuna, no quiere decir que usted está lejos de elevado riesgo de volverse a enfermar. Aunque se haya enfermado la primera vez, sí. Aunque se haya puesto la primera dosis, aun y cuando se haya puesto la segunda dosis, las posibilidades de que usted se vuelva a enfermar son igual de elevadas. Claro, cuando usted se vacuna, el nivel de riesgo de que se ponga grave, de que lo vayan a ingresar en una unidad de cuidados intensivos, pues disminuye. Ya con 2 dosis es mucho menos probable, pero creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que la vacunación no lo es todo y que las medidas de bioseguridad, principalmente la del distanciamiento social y la de utilizar doble mascarilla o mascarilla que permita protegerse adecuadamente, es fundamental. Lavarse las manos con agua y jabón, no andar en el jolgorio, ¿eh? Con esas multitudes ahí, en aglomeraciones, es fundamental. ¿Y por qué se está contagiando la gente? ¿Porque no está cumpliendo estas medidas de bioseguridad? Claro, porque la gente anda en jolgorio, la gente anda en fiesta. Sí. Escuchaba yo relatos hace poco en una radioemisora nacional, relatos de que la gente los fines de semana como que es el último día de su vida. En fiesta, en pachanga, todo el tiempo. Y creo que eso evidentemente genera un riesgo más elevado. Por el otro lado, la gente no respeta medidas de bioseguridad. Fíjese que nosotros hicimos una veeduría social al vacunatón, al primero y al segundo. Y hubo muchas cosas que se mejoraron entre el primero y segundo. Por ejemplo, algo que se mejoró mucho fue lo que tenía que ver con los tiempos de espera. Sí. Mientras en Tegucigalpa el tiempo de espera más o menos andaba en 4 horas promedio que tenía que esperar la persona desde que llegaba al centro de vacunación hasta que se vacunaba, en San Pedro Sula ese tiempo se redujo a 45 minutos. Sí. Tiempo de espera promedio. 45 minutos, 1 hora. 4 veces menos. O sea, hubo un avance importante en la dotación de recursos logísticos y materiales y recursos humanos. Pero donde no se pudo resolver es el tema del distanciamiento social. Hay problemas. Y hemos estado en otros procesos de veeduría, como por ejemplo en la entrega de los kits sanitarios, esos kits humanitarios, donde entregan la cama, la estufa, sí, el catre, las ollas, los vasos, los tenedores, las cucharas. E igual, en algunas zonas la aglomeración es tremenda y los niveles de riesgo enormes. Entonces, el tema del distanciamiento social es un reto fundamental. ¿Será porque andan con la mascarilla? Sí, porque yo también comparto, yo he detectado eso de que en lugares la gente está muy pegada, pero sí anda con la mascarilla. O sea, anda con la mascarilla. Pero la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que usted tiene que estar por lo menos a 1 metro de distancia. Algunos otros más rigurosos dicen que 1,5 metros. 1,5 metros, sí. Y aquí no se respeta eso. No se respeta. Donde quiera que va, usted va a encontrar ahí la gente apiñada y eso es un riesgo. ¿Qué sucede ahí? Que no somos... ¿Ya le perdieron el miedo al virus? No, es que mire, la ley dice una cosa y usted hace otra. Sí. Aquí en Honduras la cultura de transgresión a la ley es tremenda. La gente le dicen el toque de queda a las 10 de la noche.
Y usted va a ver ahí por las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula una enorme cantidad de gente y respetando el toque de queda. Le dicen que tiene que estar a 1 metro, 1,5 metros de distancia y no lo está. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con una cultura irrespetuosa a las reglas. Nosotros, por más que nos dicen una cosa, no la hacemos. Pero si esa persona va a otro país, ahí sí cumple. No, pero es que allá los enderezan. Allá los Es enderezan, decir, sí. allá el régimen de sanciones es un régimen férreo en donde si le dicen a usted, mire Percy, si usted traspasa esa línea, Sí. lo vamos a castigar. Se Y le así aplica es. la ley. Mire, vea usted los estadios de fútbol. Usted va a los Estados Unidos y encuentra que ahí no hay cercas. Ahí no hay ningún tipo de verja. Como aquí, que parece que la gente está enjaulada. Enjaulada, sí. Pero anímese usted a transgredir la norma y a ingresar al campo, le caen 7 encima, va. Sí. Y sale bien vapuleado y va para la cárcel. Aquí no, aquí lamentablemente la impunidad frente a la transgresión a la ley es el caldo de cultivo que hace que la gente no respete las directrices, no respete los lineamientos, y creo que ahí hay un reto muy importante. Reitero, yo creo que el gobierno no había estado actuando de la mejor manera al inicio. Últimamente creo que con las donaciones que ha recibido especialmente de los Estados Unidos y de la iniciativa COVAX, más las adquisiciones que ha hecho con recurso propio, creo que está un poco más robustecido en términos de tener una oferta de vacuna. Pero no basta eso. ¿Fue muy tarde esto? Sí fue tarde. ¿Se empezó tarde? Mire, nunca es tarde. Sí. Nunca es tarde para la la vacuna. comparación, Evidentemente no se tomó la previsión del caso, se tuvo que haber negociado con las farmacéuticas con suficiente antelación y no se hizo. Así como anduvieron a la carrera queriendo comprar los hospitales móviles, así hubiesen andado a la carrera queriendo comprar las vacunas. Y no se hizo de esa manera. Sin embargo, debo de reconocer que ahora el gobierno sí tiene una oferta que permite a todo aquel que quiera vacunarse hoy, Percy, vacunarse. Por lo menos estos 2 fines de semana pasada no se vacunó el que no quiso. Todo aquel que quiso vacunarse tuvo la oportunidad. ¿Por qué hay hondureños que no quieren vacunarse? Por la superstición, por esa cultura popular a dudar de todo. Hay gente que le han dicho que le van a meter un microchip. Sí. Hay gente que le han dicho que esas vacunas no funcionan. ¿O que le van a echar suero? Hay gente que dice que los van a embrujar. Sí. Y entonces la gente que no le cree a la autoridad, pero sí le cree al chisme y al rumor, pues termina influenciada y no se vacuna. Pero yo tengo la esperanza que en la medida avance el tiempo, este proceso de vacunación va a ser exitoso, pero no va a ser suficiente. Aun y cuando sea exitoso, aun y cuando tengamos éxito en este proceso de vacunación, no va a ser suficiente porque hay otros elementos, Percy, que deben intervenir. Uno de ellos, lo que decíamos, el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Otro, lo que decíamos, la vacuna no resuelve el problema. Lo que disminuye es la gravedad con la cual usted se va a enfermar. Entonces, usted siempre va a necesitar atención primaria en el centro de salud, en el policlínico, en el centro de triaje y estabilización. ¿Por cuánto tiempo va a ser eso? ¿Por cuánto tiempo va a ser qué? Eso, de que uno tiene que estar siempre cuidándose. No, es que o sea, sí, hay es que quien pronostica que esto se quedó para siempre. o sea, que vino para quedarse. Hay El gente que COVID-19 vino para quedarse. Sí, sí, es muy probable. O sea que esta forma de protegernos seguramente va a ser para siempre. No, pero yo no... Usted se va a acostumbrar a andar con mascarilla toda la vida. Pero usted ya se acostumbró a tener gripe también. Sí. Y la gripe, en un momento de la historia, fue algo grave, espectacular. Se pensó que todo el mundo se iba a morir de gripe y hoy a todo el mundo le da gripe. Sí. Y no todo el mundo es de gripe.
Es decir, seguramente esto será algo como el catarro, algo normal con el cual tenemos que cohabitar. Claro, las medidas tendrán que ser ya norma de conducta permanente en todos los grupos sociales. Seguramente la vacuna se va a ir perfeccionando y creo que nos vamos a terminar acostumbrando. Lo que sí hay que hacer es ir frente a esta nueva normalidad. Es decir, no hay duda que tenemos un reto importante de avanzar inequívocamente hacia la nueva normalidad en todas las actividades económicas, las actividades sociales. Yo, por ejemplo, platicaba con el ministro de Educación y le decía que el reto es muy importante no solamente en avanzar hacia la presencialidad. Es muy probable que de aquí en adelante nosotros tengamos un reto para tener educación online en alguna porción de todos los ciclos escolares y estudiantiles. Entonces, por ejemplo, temas como el acceso universal a la conectividad, el acceso a datos, los dispositivos, computadoras portátiles, tablets, teléfonos inteligentes, ese tipo de cosas van a ser norma ahora. O sea, las reuniones por Zoom, las clases pero virtuales. Sin perder el interés de las clases presenciales. Claro, pero va a ser una combinación. O sea, seguramente... O le van a dar libertad, o va a llegar un momento en que el alumno va a tener libertad si recibe clases presenciales o recibe clases virtuales. Seguramente será una combinación de ambas modalidades. ¿Y usted en este momento, el FONAC, recomienda que la reapertura de las clases? Mire, es un desastre ese tema de las clases virtuales. Ajá. Hoy en día. Sí, sí. Un desastre. Porque la gente no tiene conectividad, no tiene dispositivos, los maestros no están preparados, hemos tenido un atraso. Y ese desastre no es solamente un asunto de Honduras, en todas partes del mundo. Los niveles de rendimiento académico, especialmente en matemática y en español, son reducidos. Entonces, el único camino a mejorar esta situación, sin duda alguna, es volver a la presencialidad de manera gradual, de manera progresiva, de manera paulatina. En tal sentido que yo sí estoy de acuerdo que se dé el primer paso. Sí. Pero ese primer paso implica vacunar a todos los maestros, primera y segunda dosis. Segunda, implica vacunar no solo a los maestros, sino a los padres de familia, a los abuelos, a los mayores de edad que viven en la periferia, al centro escolar donde se va a vacunar a los maestros, porque si usted vacuna a los maestros y los niños van a la escuela, el maestro no se va a enfermar gravemente porque está vacunado. Los niños van a andar con el virus ahí en la espalda, sí, en la frente, en la cabeza, en las manos, y van a llevar el virus a la casa. Y si en la casa hay adultos mayores, personas con algún tipo de comorbilidad, con algún tipo de enfermedad de base, entiéndase una diabetes, una hipertensión arterial. Sin vacuna. Sin vacuna, los que se van a morir son los padres de familia. Sí. Ya ha sucedido en otros lugares del mundo, en donde se aperturó la educación y ni se enfermaron ni se murieron los maestros, ni se enfermaron ni se murieron los alumnos. Quienes se murieron fueron los padres de familia. Entonces hay que vacunar también las viviendas que están en las comunidades en donde se va a aperturar la educación. Por el otro lado, hay cerca de 1,000 centros educativos destruidos después de ETA y OTA. Hay cerca de 5,700 centros educativos que no tienen agua potable. Hay un reto importante en materia de restablecimiento de la infraestructura escolar. ¿Y no hubo preocupación por parte del gobierno para tratar de enmendar? Se ha puesto mucho empeño, pero sí, no se han tenido los resultados que se esperaban. Es decir, según la última dato que yo tengo, luego de una reunión con el director ministro de CDCOAS, nos indicaba él que a menos de 400 escuelas van a ser reparadas. Solamente y a lo largo de lo que queda de este gobierno, o sea, todavía no están reparadas. Creo que menos de 100 son las que están finalizadas en su reparación. Entonces, hay retos muy importantes. Entonces, yo estoy de acuerdo a dar ese primer paso. Donde se pueda,
que se haga. Por ejemplo, hay que adquirir todo el material de bioseguridad para que a lo largo de todos estos próximos meses y a lo largo del próximo año la gente tenga, los niños, la mascarilla, el gel antibacterial, el jabón, el agua. ¿Y esa es responsabilidad del gobierno? Claro, totalmente. Totalmente. Claro, en el sector privado, en la educación privada de repente va a ser mucho más fácil que se puedan restablecer las clases. Yo estoy de acuerdo que se haga. Por ejemplo, vi que ya la escuela americana aquí en Tegucigalpa iban a iniciar las clases. Sí. Y es lógico. Yo creo que hay capacidad para tener todo el material de protección personal. Y ahí la mayoría de los maestros, yo creo que ya están vacunados. Sí. Los hijos, los hipotes ya están vacunados. Y tienen conectividad y dispositivos, computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, agua potable. Ahí no hay ningún problema. Sí, Ahí... entonces, es una tontería no permitir que ahí se restablezca, pero debemos de ir aparejado entre el avance que pueda tener el sector educativo privado y el avance que pueda tener el sector público. Pero va a ser muy difícil que vayan a la par. Pero Percy, hay que hacer un esfuerzo. Sí, es decir, si no, la brecha va a ser enorme. Y quienes vayan a una escuela privada van a distanciarse sustancialmente entre los que van a la escuela pública. Sí, bueno, si eso ya ha estado siempre, ha habido un distanciamiento. Se va a pronunciar esta vez. Sí. Va a ser algo terrible. Lo que vamos a poder ver es una gran brecha que no solamente es educativa, sino que al pasar el tiempo, la brecha va a tener una expresión social y una expresión económica. Y seguramente cuando haga los análisis a futuro, usted verá cómo quien estuvo inserto en la escuela privada va a ganar más salario que el que estuvo en la escuela pública, porque sus competencias van a estar mucho más desarrolladas y seguramente su mano de obra será considerada calificada versus una mano de obra no calificada de los que surjan del sistema público. Así que hay que poner empeño. Yo he estado muy cerca del proceso de planificación de la Secretaría de Educación, cuestionaría un poco la velocidad, cuestionaría un poco el que no se haya hecho de una manera mucho más rápida, pero sí tengo que valorar, que reconocer que se ha hecho de manera ordenada y tienen un muy buen plan que si se logra ejecutar va a ser importante, pero ahí necesitan el apoyo de otras secretarías de Estado. Primero, la voluntad del presidente de apoyar el plan y apoyo de la Secretaría de Educación y del Congreso Nacional para que asigne todos los presupuestos necesarios. Estamos frente a una tragedia educativa en el mundo entero y Honduras no es la excepción. Y a nosotros nos afecta más porque nosotros estábamos bastante mal y ahora estamos mucho peor. Así que nos toca recuperarnos para estar en la pésima posición en que estábamos antes de la pandemia. ¿Habrá voluntad? ¿Usted cree que hay voluntad de esa recuperación de la cual usted habla? Yo sí creo que hay voluntad. De repente falta un poco de talento. De repente falta una mirada global para decir este tema educativo debe ser prioritario frente a otros. Pero yo sí creo que hay voluntad política, pero el gobierno no lo va a poder hacer solo. Yo creo que esta es responsabilidad compartida. Y por lo menos desde el Foro Nacional de Convergencia estamos acompañando el proceso de retorno seguro a clases. Pero cuando le hablo seguro es, volvamos a clases en las condiciones que anteriormente le mencioné. ¿Esa es la prioridad? ¿Volver a clases? Es una. Sistema educativo. Sistema educativo. Es fundamental. Se habla también de la reapertura para los estadios. ¿Usted cree que eso es que no es tan relevante? Pregunta porque usted, bueno, ¿y por qué me sale con educación y me sale ahora con deporte? Porque tiene que ver. No, es que es importante. Sí. O sea, que la actividad social y económica se restablezca es importante. Sí. Ahora,
no va a abrir un estadio para que a la zumba y marumba la gente vaya a ver los partidos de fútbol. Es decir, yo platicaba con mis hijos que no comprendía cómo en el Estadio Nacional no podían hacer algo tan sencillo como en silla colocarle una X con un masking tape oscuro a las sillas donde usted no se puede sentar para garantizar el distanciamiento. Eso es bien sencillo. Entonces yo no comprendo cómo ese paso no se da. Si pasos como esos no se dan, es difícil que vayamos a evitar el riesgo de que la gente se contagie en los estadios. Es decir, si usted va a permitir que únicamente ingrese el 10 o el 20% de personas al estadio, pero ese 20% va y hace un tumulto y se maletean entre ellos y están abrazados y están hechos un nudo ahí. ¿En nada sirve? En nada estamos. Sí. Usted puede habilitar el 1%. Y si ese 1% está empiernado ahí en el estadio, pues de nada sirvió que abriera el estadio. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con protocolos de bioseguridad. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ha hecho un trabajo muy bueno en la elaboración de protocolos de bioseguridad para distintas actividades económicas y sociales, y creo que en el marco de esos protocolos se debe respetar. Es como la actividad política. La actividad política en medio de la pandemia tiene que respetarse, porque creo que los que aspiran a cargos de elección popular deben de hacer un esfuerzo para poder motivar al electorado a que vote por ellos en estos próximos comicios, pero igual debe haber un protocolo. O sea, no se trata de ir ahí a hacer un holgorio, hacer una fiesta, un carnaval en cada mitin político de los partidos legalmente inscritos. Y en este pasado electoral primario, ¿qué pudo observar usted? ¿Se cumplieron? No, en absoluto. ¿Fue un solo desmadre? Estos políticos sobre sus espaldas llevan costaladas de muertos por lo irresponsables que fueron. Irresponsables porque les valió un cacahuate sacrificar a su gente y someterlos a procesos, reuniones en donde las medidas de bioseguridad no se respetaron. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con los protocolos, la actividad económica inevitablemente, la actividad social inevitablemente tiene que restablecerse. ¿Se ha politizado esto de la vacuna? Mire, hay un fenómeno. Yo, en el último informe que nosotros elaboramos del vacunatón, yo lo denominaba como una influencia externa a la Secretaría de Salud, el hecho de llevar a ese montón de gente a vacunarse, porque sí ha habido políticos que han llevado la gente a vacunarse, de todos los partidos, porque estuve en el primer vacunatón y vi a muchos dirigentes del partido de gobierno acarrear gente para llevarlos a vacunar. Y yo creo que ahí es donde se vio más por la facilidad que ellos tienen. No, pero estuve en el Progreso, Lloro, este pasado fin de semana, y ahí quien jaló la gente fue los liberales. Los liberales de la alcaldía de ese municipio. Y platicaba con gente que estuvo en el municipio de Choloma y fue igual. Entonces, depende mucho de quién tiene más capacidad como para movilizar. Pero no me parece mal desde mi perspectiva. Es decir, que lo hagan en orden. Si yo coloco un bus en la Villanueva, o 2, o 3, o 4, y los llevo a vacunarse al polideportivo, yo no veo el pecado ahí. El pecado serían dos cosas. Uno, si a la gente que lleva usted la quiere meter de primero transgrediendo el orden de la fila y respetando a la gente que ya estaba haciendo fila ahí, eso me parece que es un acto irregular. O si usted lleva gente que no está en los segmentos etarios
para poderse vacunar. Es decir, le dicen que la vacuna era para mayores de 35, y lleva usted gente de 17 años y la quiere vacunar a la fuerza. ¿Ocurrió eso? ¿Usted pudo Sí se intentó, pero tengo que reconocer que los miembros del programa ampliado de inmunizaciones actuaron con mucha responsabilidad. Entonces yo creo que se tiene que convivir con un fenómeno que ahí está. Los políticos acarrean gente para llevarlos a vacunar, y creo que eso no está del todo mal siempre y cuando en el centro de vacunación no se politice. Usted no pero puede... si en el centro de vacunación están los de Copeco coordinando, bueno, esa es otra, si están los de salud pero coordinando... esa es otra cosa. Es ahí donde le digo que no debe de transgredirse la ley. Para mí, y yo lo platicaba con los compañeros de la Secretaría de Salud, que eran miembros del Partido Nacional en el departamento de Lloro, y platicaba con la gente de la Municipalidad de Progreso, que son miembros del Partido Liberal. Hay choque. Sí, y me reuní con ellos el sábado por la tarde. Y les decía, bueno, aquí de lo que se trata es de que si liberales y nacionalistas están llevando gente a vacunar, a todos se les atiende en igualdad de condiciones, sin darle privilegio a nadie. Y el que llegue ahí, porque de repente le dieron jalón o lo llevaron en un autobús, que bajo ninguna circunstancia eso se vaya a politizar en el centro de vacunación, y que todo mundo sepa que esa vacuna es para los de Libre, para los del Partido de Salvador, para los liberales, para los nacionalistas, para todo mundo, sin restricción alguna. Y es que ahí los partidos pequeños son los que se ven en desventaja. Totalmente. En desventaja, porque no tienen la capacidad económica de movilizar a la gente. No tienen la capacidad de los nacionalistas ni de los liberales. En algunas municipalidades. No tienen alcaldías, o sea que ellos están en desventaja. Totalmente. Pero como le digo, lo importante es que aquí nos vacunemos todos. Eso es lo más importante, y que a nadie se le irrespete el derecho que tiene. Hemos denunciado nosotros muchos actos de politización, pero en este caso tengo que reconocer que la Secretaría de Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones ha hecho un excelente trabajo con mucho sacrificio. Han vacunado más que nunca en la historia de ese programa, y por eso nosotros los estamos acompañando. Los estamos acompañando con el proceso de veeduría. Omar Rivera, secretario del FONAC. Bueno, yo así de entrada, ¿cuál es su posición? ¿Qué es lo que usted visualiza, don Omar Rivera, de cara a este proceso electoral del mes de noviembre? Bueno, nosotros desde el FONAC lo que aspiramos es a que exista un proceso electoral honesto, unas elecciones transparentes, y que ese espíritu democrático de los que vamos a asistir a las urnas no sea mancillado por un acto ilícito de quienes pretendan hacer fraude. Yo soy de los que creo que hay que apoyar a las distintas instituciones que participan en el proceso, empezando respaldando a los partidos políticos. Son, creo, 15 entre candidaturas independientes y partidos políticos. Yo los respaldo a todos. Son muchos para un país para un país como el nuestro, pero ahí están todos legalmente inscritos. Entonces yo puedo asegurarle que desde el FONAC los estamos apoyando a todos. A todos. Generándoles los espacios. Hoy precisamente vengo yo de un conversatorio con el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Ustedes el FONAC los está llamando individuales o lo está haciendo? Individuales. Hoy llamamos al general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, candidato presidencial de la Alianza Patriótica Hondureña, la Alianza, e invitamos al ingeniero Alfonso Díaz Narváez, el candidato presidencial del Partido Unificación Democrática UD. Los invitamos a los dos, presentaron sus planes de gobierno, discutimos con ellos, muy agradecidos del tiempo que nos brindaron. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
y estamos brindándoles esos espacios para diálogo. Hoy lo han iniciado con... Hoy lo hemos iniciado con ellos. Y el objetivo es estar con todos. Con todos. El próximo martes estaremos con Lempira Viana, de líder, y con el candidato del Partido Anticorrupción, señor apellido Casaca. ¿Y por qué están iniciando con los candidatos que no tienen opción? No, estamos... o sea, no hay ninguna... No, es lógico, es decir, si 4 tienen opción... O sea, que ustedes están dejando por último a los 4. No necesariamente, es en función de la agenda de ellos, sí, que estamos estructurando estos eventos. Pero, como le digo, estamos brindándoles espacio a todos y a todos lo estamos tratando por igual. El próximo martes está Lempira Viana. Lempira Viana y el candidato Casaca del Partido Anticorrupción PAC. ¿Quién es? Es que bueno, yo sinceramente, yo no. No, ahí los vamos a conocer. Y discúlpeme, yo conozco al general Romeo Vázquez porque es la segunda o tercera vez que va a participar en un proceso electoral. Lo mismo que al señor Narváez de la UD, ¿verdad? Sí. Pero yo no conozco sinceramente al candidato. Y dígame, y usted mira, puchica, pero usted es un periodista. Pero ahí los vamos a conocer, porque es lo que queremos nosotros es precisamente conocerlos. Sí. Conocer su planteamiento, conocer su propuesta. En eso estamos, haciendo un esfuerzo importante al respecto. Y por el otro lado, Percy, también estamos apoyando a las autoridades electorales. Todo mi apoyo al Consejo Nacional Electoral. Y al registro. Todo mi apoyo al Registro Nacional de las Personas. Todo mi respaldo al Tribunal de Justicia Electoral. Y todo el apoyo a la unidad de política limpia. ¿Ustedes visualizan que estas elecciones de noviembre van a ser elecciones diferentes a las anteriores? Yo espero que sí. Empezando porque Libre está ahí. Ajá. Si no y Libre ha sido en los últimos 10 años, más, los últimos 11 años, 12 años, la viva expresión de la oposición política en el país. Hay que reconocer lo agraviado que ha estado el expresidente Zelaya, un hombre al cual se le dio un golpe de Estado y que a lo largo de su vida política en la última década ha sido excluido y vilipendiado a pesar del respaldo popular que ha tenido. ¿Lo está haciendo un mártir usted? No, es que lo es. A quien le dan, a quien le dan un golpe de Estado, evidentemente no puede categorizarse de otra manera. Hay quienes ya olvidaron eso. ¿O usted cree que eso no se olvida? No, ¿cómo va a olvidar un golpe de Estado? No se puede olvidar. Entonces, el hecho de que Libre esté ahí, pues es un avance extraordinario. Y yo felicito al Partido Liberal y felicito al Partido Nacional que sensatamente dieron este espacio a Libre, porque eso permite que los cuestionamientos sean menos que en el pasado. Hay 3 fuerzas políticas relevantes. Pero es un espacio ganado. Sí, ganado. No es que se lo dieron así, sino que son derechos adquiridos. Ganado a pulso, es una institución relevante en el país. Claro, estamos hablando de la politización y partidización de las instituciones electorales. Si usted me pregunta a mí qué hubiese querido yo, es que ningún partido tuviera representante y que fuesen hombres y mujeres independientes quienes estuvieran dirigiendo el proceso, pero no se pudo. Ni se va a poder. Bueno, sí creo que se puede poder en algún momento. Ni se va a poder mientras esté en manos del Congreso Nacional. En este momento, la asignación tendría que cambiar mucho la composición legislativa, pero Percy, ya es un avance importante. Ya el protagonismo en las decisiones, usted lo ve. ¿Quién tiene el protagonismo en la toma de decisiones en estos organismos? La oposición política. Entonces, ir a un concurso electoral en donde no podemos evidenciar que quien detenta el poder en el gobierno también domina esos organismos electorales, ya es un avance. Es una garantía que estas próximas elecciones, desde mi perspectiva, van a ser menos cuestionadas que las del pasado. Claro, hay grandes retos. Ve usted qué atrasado ve el calendario electoral. Sí. Tienen que a la carrera ahí
que deprisa, sin demora, iniciar el proceso de adquisición de toda esa tecnología. ¿Fue algo premeditado, con otra intención, atrasar todo esto? Es culpa de los tres partidos políticos. Es culpa del Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, porque Pero ellos quien dominan. tiene el control en el Congreso Nacional en este momento es el Partido Nacional. No, bueno, pues la oposición tiene una fuerte representación ahí. Yo no voy a responsabilizar a nadie en particular. En general tuvieron culpa por no llegar a acuerdos, porque al final llegaron a acuerdos. Sí. Porque esto es consensuado. Entonces yo creo que sí hubo un atraso tremendo que puede pasar factura, pero ya hay luces al final del túnel y yo espero que de forma expedita, transparente sí, va, hagan todas las compras que con esos 1.000 millones van a hacer. Son 1.000 millones que les dio el Congreso. Es para la tecnología, para comprar todos los... O sea, hay otros retos importantes como el Registro Nacional de las Personas, esas inconsistencias domiciliarias. Hay también el reto de entregar cerca de 1.6 millones de tarjetas de identidad. Hay el reto de aprobar la nueva ley de justicia electoral para que el Tribunal de Justicia Electoral tenga un marco legal sobre el cual actuar. Y en la Unidad de Política Limpia, a pesar que ahí hay muy buenos amigos míos como integrantes de esa institución, yo siempre he dicho, la Unidad de Política Limpia es una entidad desdentada y sin garras. No tiene dientes, no puede morder, ni investigando ni sancionando. Entonces ahí hay un reto importante para modificar ese marco legal que le permita tener más atribuciones a la Unidad de Política Limpia, porque ahí no puede ser nada. No le meten miedo a nadie. Yo creo que una Unidad de Política Limpia encargada de garantizar de que el dinero sucio no entre a las campañas, yo creo que debe de tener mayor robustez, y no la tiene. Y además, creo que la Unidad de Política Limpia debe de tener un trabajo más articulado, coordinado, complementario con otras instituciones del Estado que dan persecución penal o deducen responsabilidades administrativas y civiles cuando alguien transgrede la ley o se enriquece ilícitamente o utiliza recursos del Estado para financiar la política. Tal es el caso del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Por ejemplo, la Unidad de Política Limpia junto a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas deberían de saber hacer un trabajo conjunto para garantizar que el financiamiento ilícito no se dé. Tiene que haber una buena coordinación, tienen que estar hablando el mismo idioma los 13. Porque hay muchas municipalidades en donde los alcaldes utilizan dinero para financiar sus campañas. Y ahí entra el Tribunal Superior de Cuentas, ¿va? Claro, hay muchas instituciones del Estado, pero también hay ámbitos territoriales en donde el narcotráfico campea. Yo lo he dicho siempre, todo el litoral atlántico, toda esa región, esos departamentos, esos municipios colindantes, fronterizos con Guatemala, inclusive ahora los fronterizos y colindantes con Nicaragua o el sur, Choluteca, ahí hay mucha participación de grupos criminales, especialmente vinculados al contrabando y al narcotráfico y al tráfico de personas. Entonces, debe la Unidad de Política Limpia poner un poquito más de empeño. Entonces, yo sí vislumbro que estas elecciones pueden ser de mejor calidad que las anteriores. Tal vez si lo comparamos con lo óptimo de un comicio de primer mundo, si lo comparamos con las elecciones que se dan en los países más desarrollados del orbe, de repente va a haber una brecha importante ahí. Pero si ya vemos la diferencia entre lo que fue el comicio pasado y lo que serán estos, hay cosas como, por ejemplo, la participación de partidos de oposición en los organismos electorales, que es un avance, el hecho de tener un censo electoral como consecuencia de un gran enrolamiento
que le asegura a usted que ningún muerto o que ninguna persona que vive en Estados Unidos se va a enrolar de manera ilegal. ¿Y esas irregularidades se dieron en procesos anteriores? Claro que sí. Entonces vamos supuestamente a tener una nueva tarjeta de identidad. Entonces yo creo que es un avance y hay que celebrarlo y hay que apoyar. Nosotros en el FONAC estamos apoyando el proceso electoral y queremos que sea un proceso electoral honesto y que gane el que el pueblo hondureño estime conveniente. No importa cuál sea el partido que gane, en el FONAC vamos a estar satisfechos con lo que el pueblo hondureño decida. ¿Y usted se atrevería a decir en este momento quién se podría acercar a ganar la presidencia? No. ¿O sería compromiso o no? No tengo una bola mágica ahorita, sí, Percy, para decir quién va a ganar. Lo único que sí, usted lo planteó, y yo endoso su planteamiento. Hay 4 fuerzas políticas, sí, que son las que más probabilidades tienen de disputar la presidencia de la República. El candidato presidencial del Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala, el candidato del Partido Liberal de Honduras, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, el candidato del Partido Nacional, del Partido de Gobierno, Narri Asfura, más conocido como Tito o Papi a la Orden, y la candidata del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Celaya. ¿Entre esos 4 está la presidencia? Sí, todas las encuestas así lo dicen, la estructura que tienen así lo indican. Seguramente son los que se van a disputar la presidencia de la República. Lo que sí también está claro es que el Congreso Nacional será variopinto, heterogéneo, compuesto por distintas fuerzas políticas. Va a haber, ya que no se atreve usted a decirme... No, la figura acabamos de decir una verdad, claro, verdad en la que coincidimos usted y yo. Sí, claro, sí. Como dice usted, no tiene la bolita mágica, pero ¿qué es lo que usted percibe en el elector? ¿Qué es lo que usted percibe en el pueblo? No, mire, está claro que lo más importante es que seguramente ningún partido político va a obtener más del 40% de los votos. Ninguno. Gana el que gana. Eso lo dicen todas las encuestas y usted lo percibe. Sí. Especialmente porque como no hubo alianza entre la oposición, eso está dividido en varias partes. Entonces, eso indica que seguramente el que gane quien gane, no va a tener la mayoría absoluta, ni el respaldo mayoritario del pueblo hondureño. Siempre va a haber una oposición que va a ser mayoritaria, gane quien gane. Sí. Entonces, eso obliga a que los partidos políticos se tengan que preparar para que en el marco de la disposición constitucional que habla de integración nacional, busquen puentes para conformar una gran coalición que permite enfrentar los desafíos del país con una especie de alianza en el gobierno que los haga presentarse mucho más legítimos a que quiera usted con un triste 32, 35, 37% de apoyo del electorado querer gobernar por sus pistolas. ¿Va a continuar el abstencionismo? Sí, muy probable. Yo creo que hay mucha motivación para ejercer el sufragio. Pero yo quisiera subrayar lo que le estoy diciendo anteriormente. Mire, Percy, el que gane y pretenda gobernar por sus pistolas... O sea que no va. No va a poder. Es que va a tener a una enorme cantidad de ciudadanos que no votaron por él. Gane quien gane. Gane Narrala. Así como está el actual gobierno en este momento. Gane Xiomara, gane Yanni, gane Papi a la Orden. Seguramente van a tener mucha oposición y el hecho de tener esa elevada oposición puede disminuir su legitimidad para hacer grandes cambios. Entonces va a tener que hacer una gran alianza, procurar olvidarse
próximo presidente debe estar consciente que llegando a la presidencia tiene que olvidarse de la lealtad a su partido y trasladar esa fidelidad al pueblo hondureño. Hay retos importantes que no van a poder ser enfrentados con una bandera sobre la espalda. Usted tiene esas banderas partidarias, colocarlas de lado y avanzar fundamentalmente a grandes procesos de concertación, de consenso nacional. Gane quien gane, va a ser necesario hacer ese tipo de gobierno. Totalmente, sí. Para que, como dijo un buen amigo suyo y un buen amigo mío, empujemos todos en la misma dirección. No hay ninguna otra posibilidad. Es decir, aquí o todos empujamos en la misma dirección o aquí va a haber continuidad de crisis y no vamos a poder superar los grandes problemas que hay como el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida, que son las cosas que le importan a la gente. Hay muchos políticos que creen que son otros los temas. No, mire, el hambre, la falta de un trabajo digno, la falta de un techo, la falta de un servicio de calidad, servicio de educación o salud, son las cosas que le interesan a la gente. Y hacia ahí el nuevo gobierno debería de ir encaminado. ¿Visualiza un Congreso Nacional diferente al actual? Creo que sí, creo que van a haber muchas bancadas fuertes y ahí va a tener que ponerse mucho empeño en cabildear, en consensuar, en llegar a grandes acuerdos. Es la única manera. Importante cómo está integrado el nuevo Congreso por las decisiones que va a tomar la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Sí. Tribunal, mire, van a elegir Procurador General de la República, van a elegir Tribunal Superior de Cuentas, van a elegir Corte Suprema de Justicia, van a elegir Fiscal General, van a elegir Fiscal Adjunto y muchísimas otras elecciones de segundo grado de funcionarios importantísimos, especialmente en el ámbito de los entes contralores del Estado y los operadores de justicia. Entonces tienen que buscar llegar a consensos. Va a estar interesante los próximos cuatro años, así que no hay que ponerse persi a los políticos, no hay que ponerse tan tiesos ahí, no hay que ponerse tan embrecados ahí. O sea, hay que estar conscientes que el único destino que se tiene asegurado es el destino en donde obligatoriamente va a tener que interactuar con los que hoy usted seguramente denomina enemigos y en el mejor de los casos adversarios. Van a tener que sentarse alrededor de una mesa. Entonces, si ese es su destino, ¿y usted para qué se pone tan hostil? ¿Para qué se pone tan crispado? Si al final de cuentas va a tener que avanzar a una mesa de diálogo. Esto es lo que le estamos diciendo a los políticos nosotros ahorita. Bajemos la intensidad de la confrontación, esa arenga incendiaria de descalificaciones y odio no nos lleva a ningún lugar. Además, ese es caldo de cultivo para la violencia. Si a usted y a mí, si somos candidatos presidenciales, nos ven en la televisión allá en un pueblito del interior, agarrándonos como perros y gatos, a través de mutua descalificación, allá no se van a descalificar, allá van a sacar el machete y se van a dar con todo. Entonces yo creo que el discurso encendido, preñado de ira y de descalificaciones, lo único que hace es motivar a que en la base territorial la gente se ponga violenta. Y eso no es justo para el país, especialmente si a la vuelta de la esquina van a terminar como han hecho en otras ocasiones comiendo en el mismo plato. La gente no debe de dejarse llevar por esas bajas pasiones. Honduras no está para eso. Mire, aquí en Honduras hay una simultaneidad de crisis. Si hay una multicrisis marcada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, marcado por las secuelas negativas de las tormentas tropicales ETA y IOTA, marcados desde hace muchos años por el desempleo,
marcado por el alto costo de la vida, marcado por la pobreza, por la miseria, por los pésimos servicios públicos que se prestan. No de ahora, de siempre. Y por la corrupción. Por la corrupción, por la criminalidad y el narcotráfico. Entonces, si es mayúsculo el desafío que enfrentar y no lo vamos a poder hacer solos, lo más importante sería desde ahora trabajar de la mano, trabajar juntos, superar cualquier diferencia, privilegiar los sagrados intereses del país por encima de los intereses del partido o del grupo económico o social al que pertenecemos. Así como me le está dando un mensaje a la clase política, mándamele un mensaje al elector. ¿Cómo debe de él comportarse el próximo 28 de noviembre? Mire, el elector tiene que ir a las urnas a votar por quien le parezca, Sí. sin dejarse influenciar ni por el miedo, ni por el encono, ni por la dádiva, porque eso es hambre para hoy, porque eso es comida para hoy, hambre para mañana. Ni todo es malo, ni todo es bueno. En esto hay grises y de manera sosegada el elector tiene que votar por quien él estime conveniente, por aquella persona que crea más honesta, por aquella persona en la que más confíe, por aquella persona que crea que es más trabajadora, por aquella persona que crea que le puede dar paz y tranquilidad a este pueblo, por aquella persona que crea tener más capacidad para poder vencer esos cánceres que han hecho metástasis en el país, como la corrupción, la delincuencia, la pobreza. El elector tiene en sus manos el futuro del país. Lo único que hay que hacer los demás es un esfuerzo para que esa voluntad expresada en las urnas no sea transgredida. No sea manoseada. Así y que es. se respete la voluntad del pueblo. Eso va a ser factor para que aquí podamos en los próximos 4 años empezar a reconstruir esta nación. Su mensaje final, 1 minuto. Un cariñoso saludo a todos a toda la teleaudiencia de LTV, La Tribuna TV, y a los amigos de Arroz con Mango, a quienes les tengo enorme aprecio y que constantemente los veo tanto en la emisión ordinaria como en la repetición. Así que todo mi aprecio y llenémonos de energía para que en esta recta final de aquí a los comicios generales podamos contribuir para que estas elecciones sean democráticas, honestas y justas. Saludos y muchas gracias por la invitación. Don Omar Rivera, secretario del FONAC, lo hemos tenido aquí en el programa Arroz con Mango.